Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el mercado de divisas, en específico del tema tipo de cambio cruzado. El mercado global de divisas es el mercado financiero más grande y más líquido del mundo. También se le conoce como mercado cambiario, Forex o simplemente FX. ¿Pero qué es una divisa? Bueno, pues una divisa es la moneda de otro país libremente convertible en el mercado cambiario. Desde el punto de vista mexicano, el dólar estadounidense es una divisa, pero el peso cubano, en cambio, no es una divisa porque aun cuando se trata de una moneda de otro país, no es libremente convertible. Una de las funciones principales del mercado de divisas es determinar los precios de ellas, los precios diferentes que se tienen entre ellas. Entonces, el precio de una divisa en términos de otra es lo que nosotros conocemos como tipo de cambio. El mercado global de divisas es único, pero consiste en varios segmentos íntimamente relacionados entre sí. Tiene el mercado al contado, el mercado a plazo, el mercado a futuros y el mercado de opciones. Desde el punto de vista del tamaño de una transacción individual, podemos distinguir tres niveles de este mercado: al menudeo, al mayoreo y el interbancario. En el mercado interbancario hay dos niveles: el mercado interbancario, el directo, el que es directo, en el cual se realizan el 85% de las transacciones, y el mercado interbancario indirecto, que son vía corredores, en el cual se hace el restante 15% de las transacciones. Los participantes en el mercado directo son formadores del mercado. Cotizan entre sí los precios de compra y venta y mantienen una posición en una o varias monedas. Para esto, necesitan mantener existencias de las monedas que comercian y siempre están dispuestos a comprar y vender al precio cotizado. Entonces, ya que sabemos qué es el tipo de cambio, pues ahora vamos a aprender que hay dos: el tipo de cambio directo y el tipo de cambio cruzado. La manera más frecuente en la que todos cotizamos, pues es el tipo de cambio en términos europeos. ¿Esto qué es? Bueno, es que para comprar $1 de Estados Unidos se requiere una cierta cantidad de unidades de la moneda extranjera. El otro tipo de cambio es en términos norteamericanos, y lo que nos indica es la cantidad de dólares necesaria para comprar una unidad de moneda extranjera. En Estados Unidos, el tipo de cambio del peso mexicano puede tener diferentes cotizaciones, así como en México se cotiza en términos europeos cuántos pesos necesitamos para obtener $1. Entonces, el precio de venta del peso mexicano lo podríamos conocer como el tipo de cambio en términos norteamericanos. Por lo general, los periódicos publican solamente los tipos de cambio a la venta, lo que se conoce como los as rates de los bancos. Ya ven que cuando se llega al banco encontramos pues un letrero que nos dice el dólar a la venta o el dólar a la compra. Entonces, para conseguir los tipos de cambio a la compra, que se conoce como los bid rates, es necesario llamar a los agentes de la moneda extranjera, que están obligados a proporcionar las cotizaciones en ambos sentidos. Ellos son los que conocen tanto a la compra como a la venta el precio de las diferentes divisas. El tipo de cambio directo es el precio de una moneda en términos de otra. Es decir, que podríamos poner un ejemplo y decir que el tipo de cambio pesos sobre euros
es la cantidad de pesos necesarias para comprar un euro. Una manera alternativa de designar al tipo de cambio es con la letra S y significa spot. Esto lo que nos indica es la cantidad de unidades de la moneda I necesaria para comprar una unidad de la moneda J. Entonces, esto es lo que es el tipo de cambio directo, es el que conocemos comúnmente, el que estamos manejando siempre, el que cuando queremos saber cuántos pesos requerimos para el dólar y lo consultamos, pues ese es el tipo de cambio directo. Ahora bien, vamos a ver el tema principal de este video, que es el tipo de cambio cruzado. Este también es conocido como indirecto y es el precio de una moneda en términos de otra moneda, pero calculado a través de una tercera moneda. El tipo de cambio cruzado, por ejemplo, peso-euro a través del dólar, lo podemos escribir así, como lo estamos viendo en esta fórmula que nos dice que el tipo de cambio de pesos sobre euro es igual al tipo de cambio de pesos sobre dólar por el tipo de cambio de dólares sobre euro. Existe otra forma de calcularlo cuando se convierte la cotización europea en estadounidense. Y hay que recordar entonces que tenemos tipos de cambio norteamericanos a la compra y que vienen siendo el tipo de cambio a la inversa en términos europeos y así y viceversa. Es lo que estaríamos observando en esta fórmula que vemos reflejada acá, donde tenemos que el spot de dólares sobre peso a la compra va a ser igual a 1 entre el spot de pesos sobre dólar a la venta. Para calcular el tipo de cambio a la venta en términos estadounidenses, vamos a calcular el recíproco del tipo de cambio en términos europeos. De acuerdo con esta simulación de la pantalla de router que se ve, tenemos que hay dos mercados. Uno de ellos está en México y el otro está en Nueva York. En México, los dólares a la compra están a un tipo de cambio de 11.25 pesos y a la venta están a un tipo de cambio de 11.27. En el mercado de Nueva York tenemos que los dólares están, bueno, más bien los pesos mexicanos, están al tipo de cambio a la compra de 0.0887 y a la venta de 0.0889 pesos. Es decir, es lo contrario. ¿Y cómo lo calculamos si no tenemos este dato? Bueno, es tan simple como dividir 1 entre el tipo de cambio que deseamos calcular. Ejemplo, con el que tenemos de 0.0889, que viene siendo el tipo de cambio a la venta en el mercado de Nueva York, es decir, cuántos dólares se requieren para obtener un peso. Bueno, aquí tenemos este cálculo y observamos estas cotizaciones. Entonces, si yo quiero obtener lo contrario, lo que vendría siendo, digamos, su inverso o su recíproco, bueno, pues podemos observar que es 1 entre 11.25 y es así como lo obtuvimos. Ese 11.25 observamos que es el tipo de cambio a la compra. Entonces, al dividirlo, obtengo el tipo de cambio a la venta, pero en el mercado de Nueva York. De esta manera, el precio de compra es siempre menor al precio de venta. En este ejemplo que vemos, pues se aprecia el spread. ¿Qué es esto del spread? Bueno, es, digamos, la cotización o la comisión que se paga si eres el comprador o que el intermediario bancario gana por este tipo de operaciones. Esto es lo que podemos entender también como el tipo de cambio cruzado o recíproco o indirecto que hemos manejado. Y bueno, dependiendo de estas cotizaciones, tenemos también otra fórmula que sería la alternativa para calcular el tipo de cambio cruzado, que sería la que tenemos aquí abajo. El tipo de cambio de pesos euro sería igual al tipo de cambio de pesos sobre dólar entre el tipo de cambio de euros sobre dólar.
Entonces, observamos que de las monedas pues, principales que se utilizan para hacer este tipo de cambio cruzados, pues está el dólar, el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el franco suizo, el dólar canadiense, el dólar australiano y el dólar de Hong Kong. Este tipo de cambio cruzado es la base principal para el arbitraje de divisas, que sería un tema que veríamos más adelante. Muchas gracias por su atención.